Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Llegamos ya a la mitad de semana y nosotros siempre felices de que usted nos prefiera para informarse, que hoy tenga un gran día. Y vamos de inmediato a la información porque un exoficial de la Policía de Tránsito, que fue el único de los 16 detenidos de la banda ligada con alias Diablo, sentenciada el pasado lunes, quedó en libertad. A él le dictaron 1 año de prisión y la inhabilitación por 3 años para ejercer cargos públicos, pero recordemos que al tratarse de una pena baja le dan el beneficio para quedar en libertad. A este hombre se le sigue también una causa por tenencia y reproducción de material pornográfico infantil. Fuentes judiciales aseguran que tras el decomiso de su teléfono en estos allanamientos por la causa del narcotráfico, descubrieron decenas de miles de videos de este tipo, donde incluso se apreciaba el abuso a menores de edad almacenados por él en una nube. Poco más de 2 meses les llevó a los agentes del OIJ de la Oficina Regional de Siquirres recabar las pruebas contra 2 presuntos vendedores de droga, quienes fueron detenidos ese martes tras 2 allanamientos. Los sospechosos son un hombre de apellido Monge de 30 años y una mujer de apellido Padilla de 52. Ellos fueron capturados tras la intervención en Barrio Palmira y también en El Cairo. Se decomisaron drogas, varias listas para venta, también dinero y otras evidencias importantes. Una disputa por un arma hechiza de balines llevó a un adolescente a apuñalar a otro en Turrialba y quitarle la vida. La víctima, quien era muy querido en su pueblo, murió después de ser trasladado por su abuelo al hospital. El sospechoso de cometer el homicidio, quien también es un adolescente, se entregó a las autoridades. Una menor y una mujer fueron las víctimas de un terrible choque frontal entre un automóvil y un bus, esto en Caña Dulce de Liberia, en Guanacaste. Más de 40 personas fueron atendidas en el sitio luego de que se presentara este incidente, causado al parecer por un falso adelantamiento. Nada más vean cómo quedó este vehículo. La Cruz Roja y bomberos realizaron una amplia movilización de personal para poder atender la emergencia. A la 1:50, la Cruz Roja costarricense recibe información por medio de la plataforma 911 reportando un accidente de tránsito que involucra un autobús que viajaba a su máxima capacidad y un vehículo liviano con 4 ocupantes. Respondimos con múltiples ambulancias y una unidad de rescate a la atención de esta situación. Al abordaje de nuestras unidades se confirma el fallecimiento de una niña de 11 años y una mujer adulta aproximadamente de 35 años. De este mismo automóvil se trasladaron 2 personas más, adultos, en condición crítica al hospital de Liberia. Se valoraron 45 personas aproximadamente en el autobús, donde no requirieron ningún tipo de traslado a un centro hospitalario. Y la Fuerza Pública capturó la tarde de este martes a alias Renco, sospechoso de ser un importante líder de una banda narco. La detención se dio en Tabarcia de Mora, donde agentes lo ubicaron y pudieron impedir que escapara. Alias Renco era un colaborador de la banda del Indio, donde escaló posiciones hasta conformar una organización narco dedicada a préstamos también gota a gota. A él lo ligan con la muerte de 2 menores y un adulto. Los magistrados de la Sala Constitucional suspendieron el corte de agua programado por Acueductos y Alcantarillados a los vecinos de Paraíso de Cartago, hasta que se resuelvan 4 recursos de amparos presentados por vecinos de ese cantón. El AIA reclama a la Municipalidad de Paraíso una deuda de más de 3.400 millones de colones por los servicios de captación y conducción de líquido y le dio un plazo de 10 días naturales para cancelar el pago. De lo contrario, dejaría sin agua a más de 20.000 personas. La sala, al analizar los elementos presentados, dispuso precisamente la suspensión provisional de cualquier acción que implique interrumpir el suministro de agua. El Tribunal Constitucional le dio 3 días hábiles a las autoridades recurridas para que rindan un informe ante esta instancia judicial. Una grúa de gran tamaño fue consumida en su mayor parte por las llamas mientras transitaba por barrio San Juan de Limón la tarde de este martes. Debido a la magnitud del vehículo, el Cuerpo de Bomberos movilizó varias unidades al lugar y tras controlar el incidente no hubo personas heridas. A la fecha se reportan 349 incidentes por incendio en vehículos atendidos.
Ahora vamos a conocer los titulares de los medios de circulación nacional. Iniciamos con el periódico La Nación. Dice, comentario de Chávez, al BN se opondría a 3 principios bancarios. Habló a nueva directiva sobre crédito de $100 millones para empresa. Además, en la fotografía principal también un gol valió el boleto. Sele femenina logra sufrida clasificación a Mundial Sub-20. Diario Extra dice, médicos operan sin verificar cédulas en el Hospital San Juan de Dios, revela la auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social. Además, 858 menores se fugan de albergues del PANI. Al OIJ llegaron 567 denuncias por egresos no autorizados. Y La Teja dice, lo matan por una cadena. Amigos descuartizaron y quemaron a jovencito de solo 16 años. Además, vale que era urgente, dice, le dan cita en el hospital para el año 2044 y le ganó a su cuerpo. Tica bajó 135 kilos a puro esfuerzo. ¡Qué campeona! Poco más de 24 horas le tomó al OIJ identificar a los sospechosos de perpetrar un atentado contra 2 agentes en Copán de Alajuela. Hernán Barrantes, usted nos tiene el detalle. Gracias, Melissa. Buenos días. Estamos en la urbanización Gregorio José Ramírez, en Copán de Alajuela, donde se está realizando uno de estos allanamientos para tratar de detener a los sospechosos involucrados en este atentado. Vamos de inmediato a las imágenes. Es importante mencionar que esta operación se desarrolla luego de que el día de ayer, a eso de la 1 de la madrugada, se diera este atentado contra 2 agentes judiciales que se realizaban en labores propias de su función acá en el sector de Copán, cuando fueron atacados por al menos 3 sujetos quienes los emboscaron. El vehículo permanecía en el sector cuando fue interceptado por un sujeto que los amenaza con arma de fuego. Los agentes intentan repeler el ataque y en ese momento aparecen otros 2 sujetos por un costado y les disparan en múltiples ocasiones. Afortunadamente, ambos agentes resultan ilesos, logran retirarse del lugar y en el lugar se contabilizaron más de 20 casquillos de armas 9 milímetros. En el caso, de momento se está investigando si era un ataque directamente porque sabían que eran agentes judiciales o bien si fue porque o los habrían confundido con algunas otras personas con las que están enfrentados, ya que los sospechosos serían integrantes de una de las bandas que operan acá en la zona y que se dedican a la venta de drogas. Es importante también mencionar que gracias a los seguimientos que se dieron mediante cámaras de seguridad y otras evidencias recabadas por las autoridades judiciales, se logró determinar la identidad o la posible participación de estas personas que se están allanando sus viviendas el día de hoy. Es un caso
pues verdaderamente preocupante, ya que el aumento en los casos de ataques a agentes judiciales y de la fuerza pública han aumentado este año 2025. Recordamos casos donde han fallecido incluso agentes, el más reciente, el oficial de la Policía de Fronteras, que junto a agentes del organismo de investigación judicial se enfrentaron a un grupo de sicarios en Playa Bonita de Limón en el mes de febrero. También el caso del subjefe de la delegación del OIJ de Pocosí, Heiner Zamora, quien fue asesinado a balazos. Sobre este tema, el director del organismo de investigación judicial se refirió al caso. Encontraban varios compañeros del OIJ realizando una diligencia policial en un carro oficial. En ese momento, un sujeto en este lugar de Copán se le para de frente al carro policial, le enseña un arma y los compañeros en ese momento intentan responder a esta acción, pero en ese mismo momento se empiezan a escuchar detonaciones de disparos que provenían de un costado derecho del vehículo. Entonces, en ese momento los compañeros logran manejar la situación y salen del lugar sin que fueran heridos. Hay que hacer un llamado de atención en esta situación particular, en el sentido de que cada vez estamos teniendo más y más ataques hacia los cuerpos policiales, independientemente que los delincuentes sepan o no que se trata de un vehículo oficial. Esto nos debe llamar mucho la atención y debe también sentar precedentes para que en los casos en los cuales la policía pues es atacada, pues tenga también esta posibilidad de que logremos de alguna forma como país buscar mecanismos de que nos permitan que esas situaciones no lleguen a este punto tan álgido. A esta hora los agentes judiciales están en lo que es el proceso de revisión de la vivienda que está siendo intervenida, acá donde nos encontramos nosotros, en la búsqueda de evidencias, armas de fuego y demás que puedan estar relacionados con este ataque tan violento que se dio acá en la localidad de Copán, en Alajuela. Afortunadamente sin heridos, pero sí que preocupa a las autoridades, y como escuchábamos a don Randall Zúñiga, pues es una situación alarmante, ¿no? Como las bandas se han estado envalentonando para perderle el respeto a las autoridades y pues enfrentarlas e incluso atentar contra la vida de los agentes judiciales y de la fuerza pública. Esto lo hacen como una medida de tratar de atemorizar a las autoridades y así pues evitar de que se procedan a las detenciones, también dificultar lo que son las investigaciones que se llevan en contra de ellos y que buscan pues evitar o prevenir que se den las detenciones. Afortunadamente, pues en la mayoría de los casos las autoridades judiciales han logrado dar con los sospechosos involucrados en este tipo de atentados y la mayoría ya descuentan prisión preventiva y otros ya han sido sentenciados. Recordemos que en el 2023 se dio uno de los casos que sorprendió o que alarmó principalmente a las autoridades en un inicio, cuando los agentes judiciales que se encontraban realizando una vigilancia en el sector de Tigrarse de Curriabat fueron sorprendidos por dos sujetos en moto y quienes les dispararon a quemarropa, causando la muerte de uno de ellos, identificado como Heiner Gómez, mientras que el segundo oficial resultó gravemente herido e incluso permanecía incapacitado. Estas son acciones que buscan frenar este tipo de reacción por parte de los delincuentes. Hernán, muchísimas gracias. Estaremos entonces atentos en minutos para conocer también cuáles fueron los resultados entonces de estos allanamientos y si se logró efectivamente la detención de las personas sospechosas en este hecho delictivo. Y en menos de un mes, 4 torbellinos han afectado diferentes partes del país. Este martes en Cartago, unas bodegas fueron destechadas. Jesús, nuevamente Cartago es escenario de un torbellino. Adelante usted con todo el detalle. Así es, año tras año este lugar se ha convertido en un espectáculo para estas personas, debido a que ese fenómeno natural, debido a muchas grandes cantidades de viento que entran a esta superficie que es llana, y eso es lo que estaría generando que se den todos este tipo de situaciones. Bastante preocupados algunos vecinos, que otros ya consideran un poco más normalizado, debido a que se presenta específicamente en el Parque Industrial de Cartago, un lugar que, como decíamos, es muy llano y que tiene ingreso de bastante viento por parte de las montañas que están aledañas a este lugar, y que es lo que genera
dijeran esa situación. Aunado a esto también los grandes bochornos o calores que se han presentado durante las últimas horas, que han indicado los meteorólogos que es parte del fenómeno natural directamente de esta época del año. Una situación que, como vemos en imágenes, levantó bastantes techos, destechó prácticamente varias bodegas situadas en este parque industrial y puso a alarmarse a muchos de estos vecinos y también personas que iban caminando por la zona, que se sentían preocupadas ante la posibilidad de que una de estas latas pudiera impactarlos y generar una emergencia más grande. Otra de las situaciones que llamó la atención fue que muchas de estas latas impactaron específicamente con el cableado eléctrico. Muchas se cortó parte de este cableado, generando algunos cortocircuitos, y esto también generó la alarma y preocupación de estas personas, porque también se dio la explosión de varios transformadores. Una situación muy complicada que, como decíamos, ya algunos vecinos están un poco más acostumbrados debido a que año tras año se presenta alguna situación, unas de grandes magnitudes, otras un poco más normalizadas, pero que sin embargo no deja de sorprender a las personas. Y ahí, como veíamos en imágenes, bastante preocupante la gran cantidad de latas que volaban por los cielos de ese lugar debido a ese desprendimiento que tuvieron por esas grandes masas de aire caliente y aire frío que se juntan y que provocan este tipo de torbellinos. Una situación que, como usted decía al inicio, 4 se han presentado en menos de un mes, y es una situación a veces poco habitual de escuchar en nuestro país, pero que los expertos han llamado que es algo muy significativo de la época, debido a eso, a que en las mañanas se presenta mucho bochorno, mucho calor, y esto, aunado a los fuertes vientos alisios fríos que entran por las montañas, se mezclan y generan estas situaciones de estos torbellinos. Pero vamos a escuchar el testimonio de esas personas que estuvieron ahí, que pudieron presencializar este fenómeno y que también se vieron asustadas ante la situación que se estaba presentando. Como 3 minutos comenzó a levantar todo lo que eran las láminas, se fue, digamos, para el lado de la Herbe, reventó un transformador. Sí, estuvo algo escalofriante, estuvo. Es peligroso que venga a caer una lata por acá, o alguna casa, o alguien que vaya a hacer una herida, ¿verdad? Puede pasar a alguien y es lo que uno se imagina, ¿verdad? Que le caiga una lata encima, incluso un carro o algo así, ¿verdad? También, hay mucha gente que camina más o menos a esas horas, que vienen saliendo de sus trabajos y todo, entonces el miedo queda, claro, de ver esa magnitud del viento, ¿verdad? Pero siempre se levantan esos torbellinos aquí. Algún misterio hay, porque por aquí siempre bueno, de aquel lado donde está la otra parque industrial también ahí dicen. Pero aquí siempre pasa muy seguido en lo que es el invierno. Pero ¿qué hay? Comienza a girar y comienza a pasar por los techos, y ahí es donde comienza a levantar. Vale que es por arriba, porque viene por abajo lo molesta a uno, lo pliega. Pero como va por arriba, comienza a levantar los techos. Pero sí, es peligroso, porque en esa hora pasa por donde está uno, y ahí, si imagínese, levanta un techo, no lo levanta uno. Ya se fue la luz, Veíamos y escuchábamos esa situación muy preocupante donde se logra evidenciar las latas volando, una situación que, como decíamos, preocupó a los vecinos ante la situación que podría generar que afectara alguna de las viviendas cercanas, o que también las personas que transitaban por el lugar se podían ver expuestas a una situación de que una lata las golpeara o que les generara alguna situación que afectara a su salud. Una preocupación muy grande que viven estos vecinos de Cartago, debido a que el Instituto Meteorológico Nacional ha manifestado que prácticamente en la época genera estas situaciones y que se podrían presencializar en otras partes del país, como ya lo hemos vivido también en otros lugares, como en Río Oro el pasado 12 de mayo, que se presentó una situación bastante complicada, el destecho de algunas viviendas, que provocó también la atención por parte de cuerpos de rescate ante la situación de que muchos de estas también impactaron cableado eléctrico y generó también esa situación
preocupante en este lugar. Pero también en Santana, días después, específicamente para el 23 de mayo, se da otra situación de estas, una situación de un torbellino que, como decíamos, muy localizado en la época debido a la gran cantidad de vientos calientes y fríos que se mezclan, y es la que provoca este tipo de situaciones o de fenómenos naturales que en nuestro país no son tan comunes, pero que últimamente este año hemos presencializado bastante de estos fenómenos. Igual también otra que se presenta hace escasos días en el sector de Belén, una situación que también complicó y que destechó algunas de las viviendas, así como hizo volar parte de un garaje que estaba en una casa, haciéndolo volar hasta otra vivienda y que se incrustó en la cochera de estos otros vecinos. Situaciones bastante alarmantes y preocupantes, debido a que en esos momentos las personas lo único que deben de buscar es el resguardo para no sufrir alguna afectación que pueda poner en riesgo la vida de estas personas, así como también las pérdidas materiales que van a sufrir con esta situación de ese destecho de viviendas, así como también la afectación al cableado eléctrico, que en muchos lugares se han quedado sin electricidad y han tenido que estar a la espera de que la Compañía Nacional de Fuerza de Luz y otros entes puedan brindarles nuevamente esa conexión. Pero es que no solo los vientos han afectado a nuestro país, porque también, como lo hemos comentado, las lluvias han estado golpeando en diferentes zonas que se han estado dando muy localizadas, y que durante los últimos días en Golfito y en otras dos cantones han sido como los más afectados debido a estas grandes cantidades de lluvias que se espera que continúen durante este miércoles de una forma igual, de bastantes aguaceros, así acompañados de tormenta eléctrica. Deslizamientos, casas que se derrumbaron, carreteras anegadas fueron parte de las 356 emergencias atendidas en 31 días por la Comisión Nacional de Emergencias. Golfito, con 44 emergencias, fue el cantón con mayor afectación, seguido por Quepos con 42 atenciones y, por último, Alajuela con 33 incidentes. Estas condiciones propician elevados aportes de humedad a la vertiente del Pacífico y se prevé un refuerzo de las lluvias. De acuerdo con la información científica, los sectores que tienen mayor posibilidad de aguaceros fuertes con tormenta son el Pacífico Norte, el Pacífico Central, la zona norte y montañas del Caribe Norte. La saturación de los suelos duplica la vulnerabilidad de que ocurra una emergencia. Cerca de 150 son los puntos en todo el país que monitorean las autoridades. Puriscal, Turrialba, Pérez Celedón y Acerrí, los puntos con mayor vulnerabilidad. Nuestro país tiene diferentes zonas que históricamente se han comportado con deslizamientos o con algunos eventos, principalmente en época de lluvias. ¿Y por qué es que pasa esto? Porque el suelo se carga de agua cuando comienza a llover, el suelo pesa más, y entre más vayamos quitándole las capas que lo sostienen, a veces se quitan los árboles o se quita el bosque o se quitan las cosas que tiene, el agua pasa más directamente al suelo y más rápidamente puede cargarse. Y también muchas veces cuando construimos una casa se corta el terreno un poco más fuerte que su composición original. Pequeños movimientos en los terrenos pueden ser tan solo un indicio de que estas emergencias podrían afectar una vivienda, por ejemplo. Que se puede llegar a observar, por ejemplo, en los suelos, en los caminos o en las paredes de las estructuras. Si se observan árboles o postes inclinados también, eso es una señal muy importante de un posible deslizamiento que pueda llegar a ocurrir. Si en las viviendas tenemos puertas o ventanas que no cierran bien o paredes con grietas, es importante poner atención a este tipo de señales. El Pacífico Central y Sur son de mayor afectación desde el inicio de la época lluviosa. Esta situación, como la hemos venido evidenciando, ha generado diferentes afectaciones en partes del territorio nacional. En menos de un mes, 4 de estos torbellinos han afectado, así como el tema de las lluvias. Durante estos días, el Instituto Meteorológico Nacional ha pronosticado que se tendrán mañanas muy calurosas y tardes llenas de aguaceros. Y es que esto es lo que está generando esa situación también de torbellinos, esa combinación de dos climas, caliente y frío, combina esto y genera esos torbellinos, así como los grandes aguaceros que se han presentado y que se pronostican que continúen durante este miércoles, así como lo que resta de esta semana.
Jesús, impresionantes esas imágenes del torbellino que, bueno, hemos visto que efectivamente han sido frecuentes en las últimas semanas y que hasta el momento ha sido la afectación solamente material, pero son bastante peligrosos, son bastante riesgosos. En cualquier momento una lata de estas volando puede caer sobre alguien y generar incluso una muerte, así que hay que tener muchísimo cuidado. Muchas gracias por el detalle de la información. Y siguiendo con este tema, para la mañana de este miércoles, el Instituto Meteorológico Nacional pronostica cielos parcialmente nublados en todo el territorio nacional. Por la tarde se prevé que haya lluvias y tormenta eléctrica en el Pacífico, Valle Central y en la zona norte. Estos aguaceros podrían extenderse a las primeras horas de la noche, esto principalmente en la vertiente del Pacífico. Hacemos el recorrido por nuestro mapa al Valle Central. Se estima un aumento gradual en la humedad contenida en el ambiente, así como un patrón atmosférico mucho más inestable. Lo anterior estará favoreciendo mayor ocurrencia de precipitaciones en distintos puntos del país. Iniciará la mañana bajo nubosidad parcial. Se estima mayor cobertura nubosa en áreas costeras del Pacífico, donde son posibles lluvias en las primeras horas del día. Y la Sala Constitucional dictó este martes una medida cautelar que impide suspender el servicio de agua potable en el cantón de Paraíso de Cartago mientras se resuelve de forma definitiva un recurso de amparo. El suministro de agua que llega a los hogares del cantón es gestionado por el Departamento de Acueductos Municipal, pero proviene de tomas operadas por el AIA, entidad que exige el pago de 3.418 millones de colones por agua suministrada desde 1997 y otros 46.098 millones de colones por el servicio o más bien 46 millones de colones por el servicio del mes de mayo. Este cobro fue rechazado por la municipalidad. Recordemos que este tema ha sido polémico, la MUNI y el AIA no se han puesto de acuerdo. Precisamente este miércoles se iba a suspender el servicio de agua potable, pero bueno, ahora la sala al menos detiene, no es definitivo, detiene la suspensión del servicio mientras resuelve los recursos de amparo presentados no solo por la municipalidad, sino por algunos vecinos de este sector. Y el Ministerio de Salud contabiliza en los primeros 6 meses del año 32 casos de personas que consultaron por síntomas graves de dengue. Afortunadamente, estas personas recibieron la atención pronta en los servicios de salud. A la fecha, la provincia con más casos de enfermos por dengue es San José. El número de afectados podría incrementarse en las próximas semanas por las lluvias. Y la zona franca de Grecia sigue creciendo, y es que hay una empresa más que confirmó la llegada a este parque de alta tecnología. Eligió a Costa Rica. Esta empresa se llama Switchback Medical para expandirse fuera de Estados Unidos, una noticia positiva que generará trabajo en el occidente. La nueva planta estará enfocada en dispositivos médicos. Y los diputados rechazaron la moción para conocer el veto al proyecto que busca reducir los precios de los boletos aéreos en vuelos centroamericanos. Se trata del segundo intento fallido del gobierno por enterrar la iniciativa impulsada por el Partido Liberal Progresista. Para que la moción prosperara, se requería el respaldo de 38 votos, pero solo 30 diputados se manifestaron a favor. Este resultado provocó que la sesión se diera por concluida antes de lo previsto.
Y este miércoles 4 de junio habrá una feria de empleo en la Casa Municipal de la Cultura en Santa Ana. Así que si usted está buscando trabajo, hoy podría ser el día, hoy podría ser ese gran día. Los interesados deben de presentarse hoy entre las 9 de la mañana y las 12:30 mediodía con su currículum de forma digital o físico. Entre las empresas participantes se encuentran algunas de comida rápida y cadenas de supermercados. Para más información, usted puede comunicarse al 8947-5460. Y la Caja confirmó este 2 de junio que los pacientes del área de salud de San Sebastián, Paso Ancho, La Carpio, León 13 van a seguir recibiendo atención médica en esas mismas instalaciones. Es decir, la Caja no va a trasladar a los usuarios a otros centros de salud. Recordemos que estos EBAI serán administrados por cooperativas. Por otro lado, la Caja asumirá los servicios por completo a partir del próximo mes. A partir del 1 de julio de este año, la institución asume la prestación de los servicios para el área de salud de San Sebastián Paso Ancho. Importante indicarle a la población que la institución está realizando todos los esfuerzos para poder garantizar la continuidad de los servicios para esta área de salud y para la población, específicamente en las instalaciones donde actualmente se están prestando, que están ubicadas en la colonia Kennedy y en el área de salud de San Sebastián propiamente, donde actualmente se da el servicio. Entonces, si usted tiene una cita programada posterior al 1 de julio, la institución lo va a atender en esos mismos lugares. Y si usted habla inglés, le contamos que hay 100 vacantes disponibles para trabajar en servicio al cliente. Las posiciones son presenciales en Belén, en Heredia, y el horario es de lunes a viernes. Las personas interesadas pueden enviar su currículum al número 6421-7389. Se necesita, eso sí, bachillerato en educación media. Y corre el tiempo para los afectados por Coope Servidores, y es que a más tardar el 21 de junio deben definir qué va a pasar con la cooperativa. De hecho, al 31 de marzo de este año las pérdidas ascendían a los 92.000 millones de colones. También el CONACYT pidió declarar en quiebra la entidad. Recordemos que en los últimos días el Banco Popular compró más cartera crediticia con un descuento del 32%. Y el diputado Gilberto Campos propuso cambiar el cálculo de los impuestos a las importaciones para que se cobre solo sobre el costo, seguro y flete, sin incluir otros cargos. Eso haría que los productos importados sean más baratos, como por ejemplo el maquillaje, calzado, ropa, elementos electrónicos, entre otros. La medida busca simplificar el sistema tributario, reducir errores y favorecer también a los pequeños importadores. Pretendemos evitar un cálculo de impuesto en cascada. Eso quiere decir que se aplica al precio original un impuesto, a la sumatoria de eso otro impuesto, a la sumatoria de eso otro impuesto, y al final terminan los costarricenses pagando toda esa cadena de impuestos en el precio que paga al final por los bienes que necesitan. Esta simplificación mejorará rendimientos, mejorará tiempos, luchará contra la corrupción porque tendremos un sistema mucho más sencillo y fácil de utilizar. Y las excavaciones para la nueva rotonda, así como la colocación de la tubería pluvial, son parte de las tareas que se vienen ejecutando en el cruce de las rutas nacionales y 35 en el muelle de San Carlos. Estas labores, iniciadas a finales de abril, persiguen la construcción de una rotonda en este cruce con el propósito de reducir los accidentes viales que suelen ser frecuentes y dar más fluidez en ese punto. Y el gobierno propuso otorgar 1.928 millones de colones adicionales al presupuesto para las universidades públicas del próximo año. La propuesta no fue acogida por los rectores, quienes presentaron una contrapropuesta la próxima semana en CONARE. Vamos juntos a hacer un recorrido para conocer cuál es la situación del tránsito a esta hora de la mañana, 6:24. Este es el sector de La Uruca. Bueno, parece que bastante fluido, que la General Cañas sí está, algunos vehículos ahí un poco detenidos. Sin embargo, al menos abajo, que siempre es un caos de ingreso a la rotonda, la verdad que desde que habilitaron el nuevo carril
ha estado bastante ágil. Aquí es donde hay que ver qué se hace. Vea, 1, 2, 3, 4 carriles inventados, ¿verdad?, por los conductores, intentando ingresar a la vía que comunica Heredia con La Uruca. Esto es realmente complicado, la situación del tránsito, y eso que es bastante temprano todavía, así que vecinos de Heredia, tómenlo en cuenta. Volvemos a La Uruca, también tránsito fluido en este sector de la rotonda bajo Circunvalación Norte. Recordemos también que hoy miércoles placas terminadas en 5 y 6 tienen restricción vehicular. Curridabat, bueno, todavía la calzada se ve un poco mojada, se ve que llovió bastante durante noche y madrugada, la madrugada de este miércoles también. Tránsito que avanza, ya esta es la situación normal en este sector, posiblemente ya los conductores estén acostumbrados. Y vamos al sector de la Sabana, específicamente León Cortés, donde vemos también un tránsito bastante fluido. Ya hace falta demarcar este sector. Esta es otra vista que tenemos también de este mismo lugar, una de las vías más transitadas de nuestro país. ¿Y dónde están los alajuelenses? Siempre vemos mayor cantidad de vehículos a esta hora. Vean, bastante despejadas las vías también en Alajuela y despejada la montaña, que siempre se ve preciosa atrás. Continuamos con más. Y cae un violento traficante de drogas y extorsionador con préstamos gota a gota que por un error de un juez había sido liberado. Hernán, usted nos tiene todo el detalle. Regresamos con usted. Así es, Melissa, es el líder de una agrupación que empezó como vendedor de drogas de otro grupo y posteriormente fue tomando fuerza hasta crear su propia organización. Él operaba en Acerrí, operaba en lo que es la zona sur de la capital, hacia el sur de Desamparados, hacia el sur de Escazú y otras zonas, y es así que gracias a una serie de trabajos de inteligencia que el sujeto fue ubicado mientras permanecía en las afueras de una vivienda en el sector de Tabarcia de Mora, esto en San José, cerca de Puriscal. El sujeto es de apellidos Ramírez Montoya, tiene 35 años y es conocido con el alias de Renco. Como usted menciona, a finales del mes de febrero fue detenido por agentes judiciales tras una serie de allanamientos junto a la mayor parte de su organización. Sin embargo, en el mes de marzo, cuando se realiza la audiencia ante el Juzgado Penal de Desamparados, todos fueron liberados por un aparente error de un juez. Esto llevó a que se reiniciaran las investigaciones en su contra, ya que está ligado a una serie de homicidios. También se le responsabiliza de extorsiones mediante préstamos gota a gota y también mediante amenazas y accionamientos de armas de fuego para amedrentar a los vecinos de las comunidades. Y es por esto que, gracias a este trabajo que se realizó por parte de las autoridades de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal de Seguridad Pública, el Grupo GAO, así como también de los agentes del Organismo de Investigación Judicial, es que se logra aprehender a este individuo, quien ya está a las órdenes del Ministerio Público a la espera de que sea presentado nuevamente ante un juzgado penal y se solicite prisión preventiva en su contra. Es importante mencionar que al momento de su detención se le ubicó un arma tipo fusil de guerra AR-15 que es de alto poder destructivo y también se le hallaron varias dosis de droga, por lo que también será presentada esta evidencia en su contra. También se hallaron municiones y otros evidencias o algunas pruebas más que serán reforzadas para lo que es la investigación. Así lo detalla el subdirector general de la Fuerza Pública, quien estuvo a cargo de esta operación. Es importante informar que a la hora de la captura, este individuo portaba un AR-15 de alto poder de fuego y una pistola. Alias Renco, en sociedad con los gemelos, es parte del conflicto de violencia que se desarrolla en los barrios del sur de San José entre esta estructura de los gemelos y los Lara. Esta captura es muy importante en virtud de que días atrás también se logró por parte de Fuerza Pública la captura del sujeto conocido como alias Tamal, los cuales son personas con amplio expediente criminal y un perfil muy violento.
Otra acción importante que realizaron agentes de la Fuerza Pública, esta vez en el Guarco de Cartago, permitió la detención de un sujeto y el decomiso de un millonario cargamento de licores que fueron ingresados de contrabando desde Panamá. Al momento de ser interceptado el vehículo en el que transportaban esta carga, pues el sujeto intenta darse a la fuga, recorre varios metros hasta que finalmente protagoniza un accidente de tránsito y finalmente es detenido. Es importante mencionar que al momento de revisar el automotor se detectaron una serie de alteraciones, también que no portaba lo que es las placas, tampoco tenía la revisión vehicular y una serie de irregularidades, por lo que se procedió a realizar el decomiso del automotor y a generar lo que son los partes correspondientes por estas infracciones. Además, el caso está en investigación, ya que se presume que el vehículo podría ser robado y es por esto que había sido alterado en diferentes situaciones del vehículo, en características particulares como son el número de VIN y otros. El cual responde que lo trae de la parte de la frontera. Esta persona que conduce el vehículo no porta licencias y también se logró corroborar que el vehículo presenta alteraciones de señas y marcas, por lo que finalmente también se tuvo que coordinar con el organismo de investigación judicial y se termina decomisando este vehículo. Cuando la policía trata de abordar ese vehículo, se da a la fuga y la policía tiene que darle seguimiento, y en ese seguimiento inclusive logra colisionar una microbús, ¿verdad? Finalmente la policía logra controlarlo y se coordina con la policía de tránsito, pues, la policía de tránsito de Cartago, que también hace los partes que corresponden, porque esa persona además andaba sin licencia de conducir. Mucha precaución a quienes transitan por el sector de Curridabat, ya que podrían toparse con que de pronto la señalización vial, sobre todo horizontal y vertical, ha desaparecido, y esto debido a estos sujetos que vemos en imágenes, quienes son investigados como sospechosos de robarse las señales de tránsito en el cantón de Curridabat. Es importante mencionar que gracias a las cámaras de seguridad del sistema de videovigilancia ha sido posible identificarlos. Sin embargo, pues no se ha logrado su detención. Se pide a la ciudadanía su colaboración para identificar a cada uno de estos sujetos y también para ubicarlos y así proceder a sus detenciones. Recordemos que la sustracción de bienes del Estado es un delito que se pena con cárcel hasta con 6 años de prisión, así que cualquier información suministrarla de manera confidencial, ya sea al organismo de investigación judicial o a la fuerza pública. Y vamos a hablarles también de lo que es el tema de emergencias por fuego en vehículos. Vamos a mostrarles las siguientes imágenes registradas en el barrio San Juan de Limón en horas de la tarde del día de ayer, cuando se presentó este incendio en una grúa de gran tamaño que transitaba por el sector y que por el momento se desconoce qué originó las llamas. Debido a que se trataba de maquinaria pesada de gran tamaño y que era bastante impresionante las llamas que emanaban de este vehículo, obligó a que el cuerpo de bomberos realizara una amplia movilización para evitar que se vieran afectada alguna estructura o incluso algún otro automotor. Afortunadamente todo fue controlado y no se reportan personas heridas. Con este caso son 349 las emergencias por fuego en vehículos que ha atendido el cuerpo de bomberos en este 2025, una cifra bastante alta en comparación a la misma fecha del año anterior. Prestar mucha atención al estado de los automotores para evitar que se den emergencias como estas. Hernán, muchísimas gracias. Y 3 personas fallecidas en las últimas horas por accidentes de tránsito. El caso más reciente se registró durante esta madrugada, de nuevo en Circunvalación. Jesús Chacón nos detalla. Jesús. Así es, una situación muy lamentable, específicamente acá donde nos ubicamos, en el sector de Circunvalación, en el sentido de Zapote hacia San Pedro. Es que se presenta en horas de la madrugada, eso de las 12 es que reciben la alerta los cuerpos de rescate sobre un accidente de tránsito de un vehículo que impacta primero con un muro, luego pierde el control e impacta con un árbol de los que están acá en esta zona, y ahí es donde una de estas personas lamentablemente pierde la vida y la otra es trasladada en condición amarilla al centro médico. Vamos a ver ahorita en imágenes, porque es específicamente contra este árbol que se encuentra acá a mi izquierda, contra el que esta persona choca, y ahí es donde se da el lamentable fallecimiento. Acá en el lugar evidencian alguna tierra y alguna parte del vehículo antes del árbol, que es donde impacta directamente, y también anterior a eso impacta
contra uno de los muros y ahí es donde esta persona pierde el control. Un hecho lamentable que se da, como decíamos, en horas de la noche y que cobra la vida de una persona nuevamente en carretera. Pero también en otro lugar, específicamente en Liberia, se da una situación de un choque de un vehículo contra un bus que lamentablemente cobra la vida de 2 personas, entre ellas un menor de 8 años, así como una adulta mayor. Esta situación, prácticamente el vehículo choca de frente con el autobús y esto es lo que genera el fallecimiento de estas 2 personas. Una situación muy lamentable, que muchas veces el exceso de velocidad o también algunas de estas situaciones, como algún momento que la persona ponga a ver el teléfono, pierde un toquecito, como ese tema de ir manejando, genera alguna fatalidad como en esta, que en las últimas horas ya ha cobrado la vida de 3 personas en carretera. Pero vamos a ver específicamente la ubicación de donde ocurre este accidente en Liberia, donde 2 personas lamentablemente pierden la vida, es específicamente en Cañas Dulces de Liberia, esta carretera transitada para dirigirse a la provincia de Guanacasteca, que es muy utilizada por las personas y que en esta recta prácticamente las personas a veces abusan un poco del tema de la velocidad, de lo que genera estas fatalidades, así como han manifestado algunos testigos que también ha sido la situación que se presentó acá en Circunvalación en horas de la noche, exceso de velocidad sumado con un poco también de la calle mojada, que es una situación preocupante debido a que durante esta época lluviosa también se presenta esa situación, las llantas no se adhieren de igual manera a la carretera y generan algún incidente que ya termina en una fatalidad de estas, como lo hemos presencializado. Vamos a escuchar también lo que han indicado estas personas de cuerpos de rescate que han podido atender a estos diferentes incidentes. A la 1:50, la Cruz Roja Costarricense recibe información por medio de la plataforma 911 reportando un accidente de tránsito que involucra un autobús que viajaba a su máxima capacidad y un vehículo liviano con 4 ocupantes. Respondimos con múltiples ambulancias y una unidad de rescate a la atención de esta situación. Al abordaje de nuestras unidades se confirma el fallecimiento de una niña de 11 años y una mujer adulta aproximadamente de 35 años. De este mismo automóvil se trasladaron 2 personas más, adultos, en condición crítica al hospital de Liberia. Se valoraron 45 personas aproximadamente en el autobús, donde no requirieron ningún tipo de traslado a un centro hospitalario. Y es que este trágico accidente que se presentó en Liberia en horas de la tarde del martes cobró la vida de un menor de 6 años, así como una adulta mayor, una situación que se da del impacto del vehículo contra un autobús de forma frontal y es lo que provoca la muerte de estas 2 personas que transitaban por esta carretera, que como decimos a veces el tema de la velocidad se junta también con la calle mojada y genera algunas de estas fatalidades. Como hemos escuchado y evidenciado, 3 personas han fallecido en las últimas horas. Muchísimas gracias, Jesús, por la información. Y en otros temas, los precios de los medicamentos siguen sin bajar, al menos significativamente. El decreto del gobierno provocó además el cierre de 18 farmacias independientes, según la Cámara de la Salud. Este año, el gobierno firmó un decreto a mediados del mes de febrero que buscaba bajar los precios de los medicamentos. Sin embargo, la Cámara de la Salud en las últimas horas señaló que los resultados han sido prácticamente nulos. ¿Percibe una disminución el consumidor? Para nada, incluso un jarabe para la tos que mis hijas tuvieron recientemente que tomar porque estaban con gripe, costó alrededor de 15,000 colones. Entonces, me parece que no todas las familias hoy en día en Costa Rica tienen acceso a esos montos, ¿verdad? Para un medicamento, pero sí, no, es bastante elevado el precio. Tras la entrada en vigencia de este reglamento entre los meses de marzo y abril, que establecía también un margen de comercialización, los costos se han mantenido estables, es decir, el bolsillo de los costarricenses no percibe un ahorro. En absoluto, eso no ha bajado y al contrario, cada vez están más caras. La Cámara de la Salud cuestiona esta medida y lejos de solucionar el problema, dicen, el decreto ha provocado también el cierre de 18 pequeñas farmacias independientes. Por eso solicitaron una mesa de diálogo. El decreto implementado no han surtido los efectos esperados. Más bien hemos podido registrar en el sector
un impacto negativo en cierres de farmacias, en cierres de operación de droguerías por parte de varios laboratorios internacionales y también un sentido de inseguridad que está impactando el negocio farmacéutico en el país. Este medio también consultó la posición al Ministerio de Economía, Industria y Comercio y señalaron que están analizando detalladamente la información disponible sobre la implementación de esta medida regulatoria. ¿Recuerdan cuando existió toda la discusión por la implementación del IVA? Bueno, ya pasaron 6 años desde eso. Pero, ¿qué opinan los consumidores de este impuesto? ¿Cuánto ha recaudado el gobierno? Y en realidad, ¿cuánto hemos pagado los costarricenses por el IVA? Veamos. Desde julio del 2019, los consumidores tuvieron que aprender a convivir con el IVA, es decir, con el impuesto de valor agregado. Ya imagínense que ya el bolsillo de uno ya no echa, es demasiado, ya cualquier cosa ya se dirigen al público. Ya casi son 6 años del IVA, uno de los cambios al sistema tributario más importantes de la historia de nuestro país. Lo que significa que al final este es un impuesto que se recarga sobre los consumidores finales. Y ahí uno de los grandes desafíos. Todavía cerca del 30% de la población que es vulnerable o pobre está pagando muchísimos de estos impuestos. El IVA llegó con el objetivo de mejorar las finanzas del Estado, pero también tiene un impacto en el bolsillo del consumidor, encareciendo los precios de los productos y servicios. Sí, son algo caros, pero es algo bueno, siento yo, que para el país. Pero sí sería bueno que los bajaran y no los subieran tan alto a veces. Por ejemplo, los datos de Hacienda evidencian que los ticos en los primeros meses del 2024 pagaron más de 523.000 millones de colones en compras por IVA, mientras que en 2025 esta cifra subió a 540.000 millones de colones. En la canasta básica y algunos productos como educación y salud pagan la tasa mínima diferenciada, que si bien es cierto es pequeña, sigue siendo un impuesto de manera regresiva. El impuesto es del 13% a productos y servicios. Eso sí, algunos están exentos, por ejemplo, los productos de la canasta básica, con el fin de proteger a los consumidores. Eso sí, para los costarricenses este tributo es muy alto y creen que debería bajarse. En este 2025 los consumidores han pagado más por el IVA, específicamente un incremento de 28.000 millones de colones. Y un vecino de Heredia de 60 años fue el que pegó los 1.230 millones de colones del acumulado, pero además es el máximo ganador en la historia de este sorteo. El universo se alineó para este nuevo millonario, y es que es un verdadero golpe de suerte que solo una persona se pegara todo el acumulado que salió este domingo con el número 85. Don Jorge, pero qué suerte, ¿verdad? La de este señor, este vecino de Heredia, que estaba para él el premio prácticamente. Definitivamente así es, estaba para él, porque comprarlo, obviamente me imagino que con la esperanza de pegar algo, pero imagínense pegarse los 1.200 y resto de millones, es una suerte muy importante para él y ojalá que lo sepa aprovechar, que lo sepa usar y que mucha gente sea beneficiada. El suertudo es un herediano de 60 años que pegó 1.230 millones de colones. De hecho, es el máximo ganador en la historia de esta promoción. Ya le tocaba esa suerte para él, o sea, ya estaba escrito prácticamente. Sí. Es muy importante porque, digámosle, este es un juego que solo lo hicieron de una emisión. Entonces, el problema hay que es un poquito complicado y a la gente no le gusta lo complicado, le gusta lo sencillo, lo fácil. El señor que se pegó el acumulado dijo que quiere comprar un carro, un lote y pagar deudas familiares. Eso es lo mejor, digamos. Es lo que le digo, la suerte es suerte. Por eso se le llama azar, un juego de azar, a lo que venga. Sí. En lo que llevamos de este año, el premio acumulado ha salido 3 veces. El 14 de febrero del 2025, el número 34, con la serie 890, pagó 800 millones de colones.
El 9 de marzo también volvió a salir el acumulado. Con el número 33, la serie 447 en esa oportunidad pagó 660 millones de colones. Y recientemente, el 1 de junio, el número 85 con la serie 93, la letra L, pagó 1.230 millones de colones. Este martes vuelve otra vez el acumulado 1 con una base de 400 millones de colones, 59 bolitas con premios extra y una con la palabra acumulado. Los proyectos de la ejecución de la pena y la eliminación de placas de vehículos judiciales serán algunas de las prioridades en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. La Comisión de Seguridad y Narcotráfico estableció sus prioridades para el último periodo legislativo. Uno de los proyectos que llama la atención es sobre la situación de las placas de los vehículos judiciales. Muchas veces está un vehículo ubicado en cierto punto, haciendo sea investigación o llevando a cabo todo un proceso de monitoreo y estos cuerpos de organismos criminales o narcotraficantes, etcétera, se dan cuenta que ese vehículo lo ven varias veces, se meten en registro, ven la placa y determinan que corresponde a los cuerpos policiales, de tal manera que más bien es desproteger a estas personas al tener acceso al registro nacional y ver la propiedad de ese vehículo. Además, se va a trabajar en el proyecto de ejecución de la pena con reuniones de trabajo y sacar un texto sólido. Esta iniciativa aborda el trabajo de los privados de libertad tras una sentencia. Creo que existe la voluntad de parte de todos los compañeros. Aquí no es cuál proyecto es más importante, si el de uno o el otro, sino hacer la legislación que requiere el país para poder cumplir con ese mandato, pero sobre todo con esa deuda de más de 50 años. La ley de ejecución de la pena, esa yo preveo que va a ser un choque entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial quiere tomar el control de las cárceles y el Poder Ejecutivo dice no. Entonces ahí es un proyecto que hay que trabajarlo muy duro porque vamos a tener que ponernos de acuerdo. En los próximos días, la lista de proyectos de seguridad se irán aumentando según el rol del Poder Ejecutivo. Y vecinos de Alajuela llevan más de 2 meses esperando que terminen unos trabajos que se realizan en plena vía pública. Entrar a sus hogares es algo complicado, sobre todo los comerciantes, que son los más afectados. Lo que empezó como una solución para un problema de aguas que vivían los vecinos de Barrio Lagonía en Alajuela, hoy es un obstáculo. Ya son 2 meses desde que iniciaron las reparaciones y aún siguen así. Lo que se hacía normalmente cuando llovía era un río. Aparte de eso, las aguas del verano se acumulaban y cuando las primeras lluvias esto se hacía, era tóxico prácticamente. Pese a que los vecinos están agradecidos con la respuesta de la municipalidad en reparar el problema que los aquejó por muchos años, sí consideran que el tiempo ya ha sido bastante extenso. Lo están viendo muy bonito, porque en realidad estos días atrás ha estado peor la situación, ¿verdad? Y sí, aquí en el barrio hay bastante adulto mayor, ¿verdad? Y cuesta, a mí me cuesta cruzar la acera, ¿verdad? Hay veces que tengo que ver por dónde puedo pasar, sobre todo si llueve, ¿verdad? Los huecos para la instalación de la tubería, el material en la calle y hasta la pesada maquinaria imposibilitan transitar con normalidad por la zona. Bueno, y es que a pesar de que muchos vecinos tienen sus propias cocheras, como en este caso que ustedes pueden ver acá, ellos han tenido que recurrir a alquilar en algunos otros lugares, ya que por acá se les imposibilita, pues por supuesto, llegar hasta sus casas con sus propios vehículos. Y los que lo hacen, incluso para pasar por esta zona, lo deben de hacer en contravía. Pero no solo los vecinos son los afectados, sino también los dueños de comercios de la zona. Pero las ventas se han visto muy afectadas. Ha sido una situación que y fuera que uno los ve trabajando full, pero no. Para don Isaac, hasta recibir su propia mercadería se volvió complicado. Nosotros, por ejemplo, tenemos este parqueo acá, que acá normalmente se meten los proveedores, dejan sus camiones e ingresan el producto. En este momento estamos viendo, por ejemplo, que ellos tienen que venir en la calle, tienen que descargar el producto y también ya todo lo que es el manejo no es, por decir así, el óptimo porque no está pasando por la calle el producto hasta la carnicería, no se pueden meter.
Los días pasan y pasan y los vecinos siguen sin una respuesta de cuánto tiempo más demorarán las obras. Ninguna respuesta hemos tenido, nada más simplemente llegaron, cerraron carreteras, empezaron a abrir, no avisaron nada con tiempo, no dijeron nada y ahora sí, como diciendo, ahora espérense hasta que solucionen sus problemas y listo. Noticias Repretel contactó a Roberto Thompson, alcalde de Alajuela, para conocer el plazo que tiene el municipio para finalizar las reparaciones. Se aprovechó la gente de alcantarillado sanitario para hacer una sustitución de la tubería que también estaba muy vieja y que podría eventualmente dar problemas. Entonces la gente de alcantarillado sanitario ingresó posteriormente y ya está a punto de terminar. Como parte de las obras se va a terminar el asfaltado de las calles y nosotros calculamos que a más tardar la próxima semana ya estaremos para asfaltar. Volveremos en los próximos días para comprobar que finalmente se terminó la obra y ya no representa ningún obstáculo para los lugareños. Si usted quiere que demos a conocer este problema que afecta a usted y a sus vecinos, puede escribirnos al WhatsApp 8880-5656 o al correo desulado@repretel.com. Información en directo y regresamos hasta Copán de Alajuela porque ahí el OIJ realiza múltiples allanamientos para dar con los gatilleros que atentaron contra 2 agentes. Hernán Barrantes, usted nos tiene detalle, ya tenemos más información. Adelante. Así es, Melissa, vamos primero que nada a las imágenes registradas a las 5 de la mañana del día de hoy en la urbanización Gregorio José Ramírez en Copán de Alajuela, donde se realizaron estos allanamientos. Sí, un pito para el India, ojo allá, India. Quítese de ahí, quítese, señora, quítese, quítese. Es importante mencionar que a esta hora se reporta que la persona que buscaban las autoridades judiciales acá en el sector donde nos encontramos no ha sido ubicada. Eso sí, dentro de la vivienda se han localizado una importante cantidad de municiones para diferentes tipos de arma de fuego, entre ellos fusiles de guerra AR-15. También se está decomisando una escopeta de fabricación casera, así como también una motocicleta que también habría sido utilizada para movilizarse luego de perpetrar este atentado contra agentes del organismo de investigación judicial ocurrido acá en esta misma localidad de Copán la madrugada del día de ayer. Y es importante mencionar, bueno, que por fortuna estas personas que tripulaban el vehículo oficial resultan ilesos, logran ponerse a salvo luego de que fueran emboscados por estos sujetos. De momento no se puede detallar cuál es el motivo del ataque, si es que los confundieron con integrantes de otra organización rival o bien si tenían identificados que se trataban de agentes judiciales. El objetivo de ese ataque sí era acabar con la vida de los ocupantes del automotor, quienes por fortuna su experiencia les permitió reaccionar y ponerse a salvo a tiempo y evitar
así resultar heridos. Es importante mencionar y reiterar el llamado que hacen las autoridades, ya que este tipo de incidentes contra representantes de la ley se han vuelto más frecuentes durante este año 2025, lo que ha generado pues que también las autoridades deban reforzar lo que son las medidas de seguridad en favor de los oficiales que realizan los diferentes trabajos. Este caso se da durante un trabajo, una diligencia que mantenían en horas de la madrugada los agentes judiciales como parte de una investigación, y es cuando se da este ataque por estos sujetos. Son 3 al menos los involucrados. El que se estaría intentando detener el día de hoy tendría que ver con la persona que intersecta el vehículo oficial y los amenaza para que posteriormente las otras 2 personas salgan de una alameda y procedan a atacar a los agentes judiciales disparándole en más de 20 ocasiones. Recordemos que ahí en la escena se recolectaron más de 20 casquillos, mientras que dentro del automotor se hallaron al menos 3 casquillos más. Es importante o es de recalcar pues la fortuna que como un milagro han calificado las mismas autoridades el que hayan resultado ilesos debido a la magnitud del ataque del que fueron blanco los agentes judiciales que participaban de este trabajo y que fueron blanco de este ataque. Así lo detalla el mismo director del organismo de investigación judicial. Encontraban varios compañeros del OIJ realizando una diligencia policial en un carro oficial. En ese momento, un sujeto en este lugar de Copán se le para de frente al carro policial, le enseña un arma y los compañeros en ese momento intentan responder a esta acción, pero en ese mismo momento se empiezan a escuchar detonaciones de disparos que provenían de un costado derecho del vehículo. Entonces, en ese momento los compañeros logran manejar la situación y salen del lugar sin que fueran heridos. Hay que hacer un llamado de atención en esta situación particular, en el sentido de que cada vez estamos teniendo más y más ataques hacia los cuerpos policiales, independientemente que los delincuentes sepan o no que se trata de un vehículo oficial. Esto nos debe llamar mucho la atención y debe también sentar precedentes para que en los casos en los cuales la policía pues es atacada, pues tenga también esta posibilidad de que logremos de alguna forma como país buscar mecanismos de que nos permitan que esas situaciones no lleguen a este punto tan álgido. Es importante mencionar que esta operación se desarrolla en la urbanización Gregorio José Ramírez, muy cerca de donde se dio el ataque armado contra los agentes judiciales, donde a esta hora todavía se mantiene lo que es la operación y pues en los procesos de investigación para tratar de ubicar a esta persona que pretendían detener el día de hoy. Esta es una comunidad que aunque durante el día es bastante tranquila, en las noches es tomada por estas organizaciones criminales que se dedican a la venta de drogas e incluso ya han protagonizado hechos similares entre ellos mismos, incluso contra vecinos a quienes mantienen amedrentados mediante el uso de armas de fuego y como vemos, según la información suministrada por las autoridades, en algunos casos usan armas de guerra y también de fabricación casera. Estaremos pendientes de los detalles que brinden las autoridades en las próximas horas. 3 ciclones, muchísimas gracias, Hernán, y 3 ciclones afectarán al país este año de forma directa o indirecta, según lo previsto por los expertos meteorológicos. Además, durante este martes, un torbellino preocupó a los vecinos de Cartago y Jesús Chacún nos amplía Jesús. Así es, una situación que preocupó y alarmó a estos vecinos cartagineses cercanos al parque industrial de esta provincia, donde se da el destecho de una de estas bodegas y que empieza a generar el temor de estas personas, donde ven volando todas las latas, donde tienen esa preocupación de que sean impactados ellos o también algunos de sus vehículos que estaban en el lugar. Veamos esas imágenes y ese temor que manifestaban estas personas.
Ya se fue la luz, Vemos como las latas volaban sobre estos cielos y esas personas se escuchaban preocupadas donde tenían esa presencialidad en el momento que se estaba efectuando esta situación, este fenómeno natural que se ha vuelto muy común en este sector de Cartago específicamente porque el lugar es llano y esto genera ahí que se encuentren vientos cálidos con también vientos fríos y provoquen estas situaciones o esos fenómenos que generan esa alarma de las personas debido a que una de estas latas podría impactarlos y generar una afectación ya sea a ellos o también a sus viviendas o también a sus vehículos que en muchas ocasiones están parqueados afuera de sus casas. Una situación preocupante que han tenido y que en cuatro se han desarrollado, 4 torbellinos en solo un mes en nuestro país en diferentes zonas y se ha debido a esto que el Instituto Meteorológico Nacional ha llamado como algo típico de la época, pero que sin embargo muchas veces o en muchos años anteriores no se propiciaban estos torbellinos en algunos lugares y que este año han tomado más fuerza. Una situación que alarmó, preocupó a estos vecinos, pero que en horas e instantes después de que se dio este fenómeno, varios cableados eléctricos sufrieron afectación, así como también la explosión de varios transformadores que generó el corte eléctrico de estas personas. Sin embargo, para dicha no hubo ninguna afectación de una persona específicamente porque fuese impactado por alguna de esta situación que generó este torbellino, pero vamos a escuchar el relato de estas personas que estuvieron en este lugar. Cuando está el clima así como muy caliente y se pone una nube negra en esa parte de allá, casi fijo que muchas veces hemos conseguido que si hay un torbellino, que se va a formar un torbellino por el calor y la nubosidad que hay. Bueno, y uno se lleva la sorpresa de que tal vez hayan personas afectadas o algo así, ¿verdad? Que Dios primero, nadie haya salido físicamente afectado, ¿verdad? Además, yo esperaba un aguacero. De hecho, no llovió. Fue un viento seco. Viento seco, sí. Es normal aquí en ese tiempo los tornados. Todos los años hay en el parque industrial. Condiciones del tiempo que, bueno, prácticamente se van a mantener fuertes aguaceros acompañados de tormenta eléctrica. Sectores como el Pacífico Central y Sur serán los más afectados, así como también el Valle Central. El país registra un alto porcentaje de humedad, lo que genera que las mañanas sean bochornosas y que los aguaceros se queden para la tarde y noche, según el Instituto Meteorológico Nacional. Las temperaturas inclusive alcanzaron los 36,8 grados. Lo anterior estará favoreciendo mayor ocurrencia de precipitaciones en distintos puntos del país. Iniciará la mañana bajo nubosidad parcial. Se estima mayor cobertura nubosa en áreas costeras del Pacífico, donde son posibles lluvias en las primeras horas del día. Para este miércoles los aguaceros seguirán en varios puntos del país, principalmente en las tardes y noches. Y en las regiones del Pacífico, lo mejor es que usted no guarde el paraguas. También serán condiciones que favorecerán episodios de lluvias acompañados de tormenta eléctrica durante las horas de la tarde y se pueden estar extendiendo hacia el periodo de la noche. Las regiones con mayor probabilidad de manifestar precipitaciones de variable intensidad acompañadas de tormenta eléctrica son regiones del Pacífico, tales como Pacífico Central, Pacífico Sur, así como también en la península de Nicoya, Valle del Tempisque y sus alrededores. En la zona norte y zonas montañosas se podrían dar lluvias y también en el Valle Central, acompañadas de tormenta eléctrica. Además, desde el Instituto Meteorológico Nacional señalan que de momento no se estima la llegada de otra onda tropical. Recordemos que recientemente se dio el paso de la onda 3 y 4, con afectaciones en la zona sur. Y es que con el ingreso de la época lluviosa también comienza el inicio de esta
parte de los ciclones que afectan a nuestro país. 18 se formarán en el Mar Caribe, pero solo 3 tendrán afectación en nuestro territorio nacional. 16 podrían ser los ciclones que afecten al Caribe este año. Entre 2 o 3 de estos podrían afectar de forma indirecta al país. El Instituto Meteorológico Nacional prevé entre 7 y 8 tormentas, entre 4 y 5 huracanes y más de 3 huracanes mayores. De septiembre a noviembre es cuando estos fenómenos tienden a afectar más al Océano Atlántico. Las depresiones tropicales pueden alcanzar hasta los 62 kilómetros por hora. Las tormentas tropicales rondan entre los 63 y 118 kilómetros por hora, mientras que los huracanes entre los 119 kilómetros o más. Por lo que tendremos entre el 2 y el 9 de junio una semana mucho más lluviosa de lo normal. La región del Valle Central también estará más lluvioso de lo normal y esperamos más precipitaciones de lo normal también en la región del Caribe montañoso, el Caribe Norte. En sectores del Caribe Sur, la zona norte, estaremos teniendo precipitaciones normales de la época. Andrea, Barry y Chantal serán los nombres de estos primeros 3 fenómenos. La Comisión Nacional de Emergencias ya cuenta con casi 1000 edificaciones previstas y que podrían servir como albergues de futuras emergencias. En coordinación con el Ministerio de Salud, ya se identificaron más de 930 instalaciones que podrían funcionar como albergues temporales, donde se brinda atención integral a las familias que requieran refugio durante situaciones de emergencia. Según el Instituto Meteorológico Nacional, estos fenómenos serán un 60% más de lo normal, un 30% dentro de lo normal, mientras que un 10% debajo de lo normal. Durante este 2025, el meteorológico además prevé el paso y afectación de entre 50 y 54 ondas tropicales. 3 ciclones que esperamos que no realicen una afectación muy grande a nuestro territorio nacional y que para este miércoles se prevén esas lluvias con fuertes aguaceros y también acompañados de tormenta eléctrica. Jesús, muchísimas gracias por este amplio reporte. Y el OIJ detuvo al sospechoso de la desaparición de un extranjero de 71 años en Alajuela y de usar además todas sus tarjetas de crédito en varios comercios. Junto a él participaron otros 3 hombres que también fueron capturados. Fue la sección de delitos varios que se encargó de realizar la investigación. Detuvieron a 4 personas como sospechosos del delito de estafa informática y también uno de ellos lo vinculan con la desaparición de un extranjero. Luego de que agentes iniciaran con las diligencias, primero por la desaparición del norteamericano y luego por el uso de las tarjetas de la víctima. Se trata de Ezra Batani, a quien vieron por última vez el 19 de mayo anterior en Río Segundo de Alajuela. El extranjero tiene 71 años de edad. Según las diligencias, luego de la desaparición, le habrían dado uso a las tarjetas. Se sospecha que a Batani lo pudieron haber asesinado, incluso con una organización previa, con el fin de hacer uso de los bienes económicos. Este tipo de delitos que son sumamente graves implican varias acciones y generalmente varios delitos ocurren en alguna sucesión de hechos. La organización de los delincuentes para poder acabar con la vida de una persona, desaparecerla, hacer uso de sus bienes, encontrar los lugares donde adquirir otros bienes a partir de tarjetas, levantar las medidas de seguridad. Todo este tipo de asuntos implica una organización que no está a disposición de todos los delincuentes, que exige recursos, que no son accionados por cualquier grupo, sino que además hay toda una planificación, premeditación y uso de conexiones para poder consumar todos estos delitos. El OIJ ligaría a un hombre de apellido Westney, de 21 años y de nacionalidad canadiense, como uno de los sospechosos principales de la desaparición del extranjero. Incluso al momento de capturarlo tenía todas las tarjetas e identificaciones del ofendido. Junto a él también estaban un hombre de apellido Quiroz, de 24 años, otro de apellido Salas, de 19 años, y otro hombre de apellido Thomas, de 18 años, según confirmó el OIJ. A ellos los trasladaron hasta el Ministerio Público y ahora será vital poder analizar cada uno de los teléfonos celulares y las comunicaciones que tuvieron entre sí.
Y una joven de 24 años fue detenida tras allanar su casa justo al día siguiente que a su pareja lo sentenciaran por formar parte de una célula de la organización de alias Diablo. Un segundo sospechoso de venta de drogas no fue ubicado. Este lunes por la tarde, un hombre de apellido Porras fue sentenciado a prisión junto a 10 acusados más a 231 años en los tribunales de San Carlos. Menos de 24 horas después, la pareja sentimental del sujeto de apellido Porras fue detenida. Se trata de una joven de apellido Murillo y de 24 años. Ella es investigada como sospechosa de dedicarse al tráfico de drogas en la modalidad de narcomenudeo. El caso se inició en abril anterior gracias a una serie de denuncias anónimas. Es decir, cuando el juicio en contra de su pareja de apellido Porras estaba en la recta final, inició el seguimiento a la mujer. Los allanamientos de este martes tuvieron lugar en Betania de San Rafael, cantón de Guatuso, en Alajuela. En uno de los sitios no se halló al sospechoso. En la intervención a las viviendas se hallaron radios de comunicación, celulares, drogas varias y dinero en efectivo. En el grupo sentenciado en San Carlos figuraban 5 oficiales de tránsito, así como 5 hombres más, entre ellos la pareja de la mujer detenida este martes. Para la comunidad y la ciudadanía resulta inaceptable que un funcionario público llegue a formar parte de una organización criminal. Entonces, claro, eso genera, por decirlo en palabras coloquiales, un boom. Se vuelve mediático. La existencia de una delegación policial que esté prestando sus servicios, su conocimiento a una organización criminal, claramente va a despertar la atención de las autoridades que se encargan de la investigación. Las autoridades esperan poder dar con el prófugo en las próximas horas, mientras que contra la joven detenida la Fiscalía solicitará prisión preventiva. Y Costa Rica simplificó trámites para que empresas de Estados Unidos vendan leche y quesos en el país sin impuestos. Pero ¿qué implicaciones tiene esto para cada uno de nosotros? Simplificar varios trámites para la importación de lácteos de Estados Unidos a Costa Rica sí podría conllevar a una potencial disminución de precios para los consumidores, según analistas del Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional. Y dentro de los márgenes que tienen los productores norteamericanos, probablemente tengan algunos niveles de mayor eficiencia que produzcan a precios un poco más bajos. Si es así, probablemente vamos a ver una tendencia a que algunos productos bajen de precio. Sin embargo, veamos el porqué de esta medida. En 2009, Costa Rica aprueba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 12 años después, en enero del 2025, entró a regir el arancel de un 0% para los productos lácteos que provienen del país norteamericano a suelo nacional. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump a la presidencia y el aumento de aranceles, empiezan las negociaciones. Estados Unidos pidió a Costa Rica que además del arancel cero, se levantaran varios trámites de ingreso de lácteos a Costa Rica. Y ahora lo que se trata es de una negociación que ha pedido el gobierno americano en el sentido de, forzar a Costa Rica, en este caso, a que elimine medidas no arancelarias que le son desfavorables, de acuerdo con su perspectiva, para los productores locales en Estados Unidos, como posibles exportadores hacia Costa Rica. Los consumidores se muestran anuentes a menores precios. Todo lo que sea descuento para el tico de ahí es aprovechable y está bien, me parece bien que lo importen. Ahora, siempre y cuando no sea porque están descuidados a nuestros agricultores y en ganadería de Costa Rica. Bueno, me parece muy bien, sería gran ayuda. Bueno, en mi caso que tengo un niño que toma leche, entonces sería genial. Aunque algunos son conscientes del malestar que han manifestado algunos productores de leche. Ay, es egoísmo, porque entonces que la rebajen ellos. Que la rebajen de aquí, los productores de Costa Rica, pero seguiremos con la de Estados Unidos, entonces, si viene más cómodo. Si hay deficiencia en el mercado nacional, pues tendrán que traerlo, pero lo justo es que le den prioridad al agricultor y al ganadero tico. Efectivamente, la Cámara Nacional de Productores de Leche ha externado su molestia
con la facilidad que Costa Rica aceptó que entren productos de forma más laxa a competir con el mercado costarricense. Si ustedes ven el índice de precios de los productos lácteos que lleva el INEC, a pesar del incremento de las importaciones, no ha habido disminuciones significativas en el precio a los consumidores. Lo que pone en evidencia es que las cadenas de comercialización posiblemente estén incrementando su ganancia. Los registros sanitarios y renovaciones para importación tienen validez por hasta 3 años, una vez hayan sido avalados por SENASA. Y ante las erupciones en los volcanes Poás y Rincón de la Vieja, expertos del Opsicori mantienen una rigurosa vigilancia. Tras registrar erupciones, los volcanes Poás y Rincón de la Vieja vuelven a una estabilidad en su actividad. El trémor o sismicidad han sido parte de las cambiantes que siguen los expertos del Opsicori. Una disminución de su tremor acústico y una actividad bastante parecida a los días pasados. Así que se mantiene con una incandescencia muy visible y una desgasificación sostenida. El fin de semana anterior, en el caso del Poás, registró la salida de ceniza tras varios días de calma. Mientras en el Rincón de la Vieja, registró varias explosiones de hasta 3 kilómetros de altura. Tuvimos un flujo de gas importante asociado a este quebro, a esta ruptura, y no tenemos ninguna deformación, así que no representa un cambio significativo de la actividad del volcán. Recientemente, la Comisión Nacional de Emergencias varió las alertas en el volcán Poás ante la disminución en el ciclo eruptivo. La alerta naranja aplicará en el Parque Nacional y el distrito de Bajos del Toro. Grecia y el resto del cantón de Sarchí estarán en alerta amarilla, mientras que Poás, Naranjo, Sarapiquí, Río Cuarto y el distrito de Sabanilla en Alajuela tendrán la medida preventiva. A pesar de este cambio del estado de alerta debido a la reducción en la actividad, el volcán Poás continúa en un periodo de actividad importante. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento. Y es por esto que seguimos, como Sistema Nacional, brindando un monitoreo diario y constante de este y otros volcanes del país. El Poás suma casi 6 meses de ciclo eruptivo y más de 2 meses de cierre por su actividad. El Rincón de la Vieja mantuvo fuerte actividad entre abril y julio del 2024. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza para sus pagos y compras, tanto físicas como electrónicas. Cope Alianza presenta el tipo de cambio del dólar según el Banco Central. Y este es el tipo de cambio para el día de hoy. La venta 510 colones con 67 céntimos y la compra 505 colones con 69 céntimos. Recordemos que es el tipo de cambio de referencia del Banco Central de Costa Rica. Utilice las tarjetas Visa Cope Alianza en cualquier establecimiento dentro y fuera del país. Cope Alianza presentó el tipo del cambio del dólar según el Banco Central. Y así fueron los números favorecidos de los chances. El 26 es mi número, salió ayer. El primer premio, el 26, con la serie 386. El segundo premio, 23, con la serie 963. Y el tercer premio, el 98, con la serie 717. El acumulado entonces está en 425 millones de colones para este viernes 6 de junio. No salió este martes, así que se acumulan 25 millones más, llegando ya a este monto. Continuamos con más de noticias Repretel y la saturación en el servicio de emergencias que enfrenta el Hospital San Carlos obliga a aplicar medidas que incluyen la ampliación de un horario de atención hasta las 10 de la noche. Preste mucha atención si usted recibe cuidados médicos en el Hospital San Carlos. Debido a la saturación en el servicio de emergencias que ha experimentado este centro en las últimas horas, se tomó la decisión de ampliar el horario de recepción de pacientes. Va a recorrer durante todo el día los diferentes pasillos y lugares que componen nuestro servicio, con el fin de ver cómo se mejora la calidad de atención, se aligera la atención a todas y todos los asegurados. En el Hospital San Carlos también ocurre, por ejemplo, que llegan pacientes al servicio de emergencias con una situación que no amerita una verdadera urgencia y podría manejarse de manera ambulatoria. Cuando esos pacientes
con condiciones no urgentes, consultan a los servicios de emergencias, el tiempo para su atención y el tiempo para la atención de las emergencias reales se ve prolongado porque nosotros tenemos, como todos los servicios de salud, una cantidad de recursos limitado que está además focalizada solo para la atención de emergencias. Repasamos algunas medidas que se pusieron en marcha a partir de este lunes. Se amplía la consulta con el apoyo del área de salud de Ciudad Quesada de 4 de la tarde a 8 de la noche y también la ampliación del hospital de día del Hospital San Carlos hasta las 10 de la noche. Vamos a trabajar incluso los fines de semana en esa franja horaria de las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Qué ganamos con eso? El hospital de día es un instrumento muy eficiente y muy importante para la atención de todos esos pacientes que tienen que ir a hacer fila al servicio de emergencias simplemente a colocarse algún tipo de medicamento, algún tipo de tratamiento. Algunos de los centros médicos de La Caja trabajan con saturaciones superiores al 100%. Y la radiación ultravioleta estará más alta de lo normal en estos días. Mucha precaución. Las autoridades invitan a la población a protegerse todavía más de lo acostumbrado del sol. La poca nubosidad en nuestro país ha provocado que los rayos del sol ingresen más directo al territorio nacional, haciendo que el índice de radiación solar sea mucho más fuerte. Tal y como se ha presentado este martes, donde San José posee el índice más alto, seguido de Punta Arenas, Guanacaste y Heredia. Todo tiene que ver con la nubosidad. Las nubes funcionan como una sombrilla, por decirlo así, que lo que hacen es evitar que los rayos ultravioleta lleguen con mayor intensidad a la superficie. Entonces, cuando tenemos días o mañanas más nubladas, pues el índice tiende a ser mucho menor. A diferencia del día de ayer, hoy al amanecer tan despejado, pues prácticamente los rayos llegan con mucha mayor intensidad y por eso es que los índices son de extremos. Ante esta situación debe tener en cuenta el cuidado personal, debido a que las largas exposiciones a estos índices podrían afectar su salud. Cuando tenemos un índice de radiación alto, siempre hay que protegerse, ya sea con bloqueador, o ya sea buscando una sombra o utilizando también algún tipo de camisa manga larga, sombreros, anteojos, ¿verdad? Esas son las recomendaciones siempre generales. Si uno va a practicar, por ejemplo, ejercicio y sabe que uno va a estar expuesto o a estar durante varias horas al aire libre, no solamente bloqueador, sino también tener algún tipo de hidratante o agua, ya que como hablábamos anteriormente, la sensación de bochorno genera que haya un aumento en la sensación de la temperatura. A nivel nacional, estos índices se encuentran en un rango de exposición alta a muy alta, por lo que siempre será necesaria la protección extra. Así como si no es urgente salir de casa, lo mejor es evitar las horas centrales del día. Y los diputados siguen cuestionando la falta de transparencia de las autoridades del gobierno en el proyecto de la megacárcel. Por un tema de seguridad, el ministro de Justicia, Gerald Campos, no dio detalles sobre la ubicación del proyecto de la megacárcel a los diputados de la Comisión de Hacendarios y sigue confiado en que el proyecto costará los $35 millones. Yo tengo un equipo de arquitectos e ingenieros que ya son profesionales en construcción. Ellos hicieron el estudio del proceso que se puede pagar tentativamente por metro cuadrado con los diseños preliminares y a grosso modo me dijeron: este sería el monto máximo que podríamos ocupar para hacer esta obra. Ok, trabajemos sobre esa etapa. ¿Y por qué hablo de 195 días? Porque ahí no interesa el modelo. Lo que le interesa es lo que diga el cartel. A partir del momento en que se adjudica, usted tiene 195 días para cumplir. Y es responsabilidad de la empresa cumplir o de las empresas que se adjudiquen. Sin embargo, los 195 días solo sería cuando se coloque la primera piedra, pero no se toma en cuenta el proceso previo. ¿Cuánto terreno se ocuparía de físico para tener esos módulos y tener como 30.000 metros cuadrados más o menos? Existe esa visión, ya ustedes lo tienen planteado dónde va a quedar, ya sabemos que no va a decir dónde queda por el tema de seguridad. Sí existe, el Estado tiene terrenos viables en cualquier provincia para hacer este tipo de construcción. Mire, a mí lo que me da seguridad es la transparencia.
cuando usted oculta la información, cuando se le pregunta al ministro cómo van los estudios, dónde es el terreno, etcétera, y para todo tiene un argumento para no presentarlo, pues entonces ahí no hay transparencia. Entonces, ¿cómo va a decir uno, cómo va a avalar uno la cifra de 35 millones si ni siquiera se tienen planos, si ni siquiera se conoce cuál es el proyecto, no se conoce cuál es el terreno, a dónde se va a hacer? Entonces, realmente, bueno. Un 40% de los fondos de la cárcel saldrán vía presupuesto extraordinario y el restante del presupuesto ordinario 2026. Y bueno, hasta hace un tiempo era dificilísimo encontrar una cita para hacer la prueba práctica de manejo. Sin embargo, ahora las cifras lo que dicen es que se están desperdiciando las citas. Hubo 11,000 espacios sin ocupar porque muchos usuarios hacen el trámite, pero no van. De enero a abril de este año, un total de 32,000 personas reprobaron la prueba práctica de manejo. De estas, 21,000 no alcanzaron la nota mínima para pasar y otras 11,000 no se presentaron el día de su cita. Con esas 11,000, el sistema empieza a alertar que se puede generar un problema, y ese problema sería que se vuelva a hacer una gran lista de espera. Se ofertaron 99,064 espacios, de los cuales 11,908 no fueron matriculados. Tenemos un gran porcentaje porque 13% de las personas que sí presentaron interés y agendaron su cita, a pesar de tenerla agendada, no se presentaron. Entonces estamos teniendo un impacto porque estamos teniendo un desperdicio de campos enorme. Entonces es hacer el llamado de que por favor la gente aproveche, agende su cita, y si usted ya tiene su cita agendada y no se puede presentar, por favor cancélela para que otra persona pueda utilizar ese espacio. Pero muchos usuarios sacar cita actualmente es muy rápido y sencillo, pero es importante ir bien preparados para la prueba. La idea es que la gente aproveche que ahora esto está más fácil para poder matricular y que vengan a hacerlo acá a Ciudad Real, que para mí es uno de los planteles más sencillos para hacer la prueba. Que aprovechen cada vez que matriculan, que aprovechen y vengan a hacer la prueba y que traten de venir lo mejor preparados que puedan y que vengan tranquilos, porque a veces los nervios se los comen a más de uno. Lo que recomiendo es que los chicos se preparen, que no se dejen llevar por esas citas que están prácticamente para el día de mañana, porque entonces es donde vienen los accidentes, gentes con licencia que no tienen conocimiento en el manejo. La verdad, aprovechar la oportunidad que están las citas, no como antes, verdad que costaba un montón sacar la cita y tenía como esa urgencia de conseguir, por ejemplo, por trabajo, por X razón que te pedían la licencia. En estos momentos no hay lista de espera, las citas están en un plazo de 15 días. Y la buena noticia de hoy es que centros educativos de 5 provincias recibirán capacitaciones en inteligencia artificial, participarán colegios técnicos y también vocacionales. Un total de 51 estudiantes y 17 profesores de diferentes colegios técnicos y científicos de 5 provincias de nuestro país se capacitarán en el uso de inteligencia artificial, además de fundamentos y uso de aplicaciones para creación de chatbots. Un chatbot es un programa informático que simula conversaciones humanas a través de texto o voz, mientras que la IA comprende y responde las preguntas. Lo que se ha convertido es en una herramienta que facilita el uso de cierto tipo de funciones o de actividades muy específicas y te agiliza muchísimo en términos de tiempo, de facilidades, porque efectivamente puedes tener una serie de ventajas a nivel de uso de imágenes, de producción de textos, ¿verdad? Hay diferentes líneas. En el programa participarán un total de 17 centros educativos, entre los que destacan los colegios técnicos de Osa, Cañas, Santana, Guásimo y Calle Blancos, además del vocacional Monseñor Zanabria y el científico del Atlántico. Será un reto donde buscaremos que estos estudiantes, después de las capacitaciones que darán colaboradores y colaboradoras de Inter, puedan crear un chatbot funcional. Eso es lo que buscamos, generar más capacidades entre las personas estudiantes en una tendencia que no hace más que avanzar la inteligencia artificial. Esta será la tercera edición del Inno Technology Fest, organizado por Intel, y se realizará el 22 de agosto. Los ganadores recibirán premios en efectivo y reconocimientos. Y la misión Empatía es la nueva sección del Museo de los Niños. Esta busca fomentar los valores mediante juegos y de forma interactiva.
Con el objetivo de fomentar los valores en los más pequeños de los hogares y las familias costarricenses, el Museo de los Niños presentó Misión Empatía. La primera etapa del proyecto tiene 5 secciones. Una de ellas es el Estadio Sin Barreras, donde se utiliza el fútbol como herramienta principal para hacer conciencia sobre el racismo y la xenofobia. He ido a varias salas, he aprendido muchas cosas. Ya es que chiva. ¿Te gusta el fútbol? Sí, me encanta. Bueno, ¿y ya jugaste? Sí, ya jugué. ¿Y qué te enseñaron hoy en la cancha? Que a veces, que lo de la empatía, que a veces se gana y a veces se pierde también. El proyecto busca recordar los valores que son parte de la esencia del costarricense. Mediante las dinámicas, relatos y juegos, Misión Empatía invita a reflexionar sobre la convivencia, la inclusión, la diversidad y los derechos humanos. Promover una cultura de paz no solo tiene que ser en los centros educativos, sino que también tiene que ser en nuestras familias, en el entorno, en los diferentes entornos, no solo atendiendo a la niñez, sino también a las familias, a los educadores, a todas las personas que están involucradas en la construcción de una sociedad más respetuosa. Estamos viviendo momentos en el mundo en los que la empatía se está diluyendo, se está perdiendo como una pandemia. Nuestros niños tienen que volver a saber ponerse en los zapatos de otro. Misión Empatía es una iniciativa que surge por parte del Foro Interreligioso de Costa Rica en unión con la UNAFUT. De ayudar, apoyar al tema de la empatía, no a la violencia, desde la UNAFUT son temas que tratamos diariamente, desde las ligas menores hasta primera división, y encantados de participar con este tipo de temas y proyectos. Usted puede conocer parte de la Misión Empatía visitando el Museo de los Niños. Y entran en vigor los aranceles duplicados al acero y al aluminio de Donald Trump, pasando del 25% al 50%. Ya han entrado en vigor los aranceles duplicados de Donald Trump al acero y al aluminio. Con otra orden ejecutiva, el presidente ha decidido subirlos del 25% al 50%. El cambio agita las complicadas negociaciones abiertas en la guerra comercial. Es el último paso en la guerra comercial de Donald Trump. Ahora dobla sus aranceles al acero y al aluminio de un 25 a un 50%. El objetivo es impulsar la industria del metal en Estados Unidos, que se fabrique más aquí. Y todo esto en plenas negociaciones comerciales con varios países, mientras nos estamos preguntando si va a alcanzar acuerdos con China o con la Unión Europea, y justo cuando los jueces están dando varapalos a su guerra comercial. La semana pasada los tribunales dictaron que los aranceles que han anunciado para prácticamente todo el mundo, invocando una emergencia económica, son ilegales. Ahora Trump está apelando, eso se va a dirimir en los tribunales, pero los aranceles al acero y al aluminio los impuso utilizando otra vía legal, esos no están en cuestión y son los que sube ahora. Trump deja claro que no quiere claudicar en su guerra comercial. El idilio entre Trump y Elon Musk parece definitivamente roto. El multimillonario califica de abominación repugnante la ley fiscal y de presupuestos del presidente, su proyecto económico estrella junto a los aranceles. Dice Musk que destroza todo el trabajo que él ha hecho para recortar los gastos en la administración y que ya no puede soportarlo más. La Casa Blanca resta importancia a los comentarios y defiende el presupuesto que contempla recortes fiscales y el aumento en el gasto en seguridad, incluida el polémico sistema de defensa antiaéreo que Trump llama cúpula dorada. Y 12 personas quedaron atrapadas por varias horas en un elevador de la Torre Latinoamericana en Ciudad de México, uno de los edificios más altos del país. Este es el momento en el que cuerpos de emergencia llegan al rescate de 12 personas que se encontraban atrapadas en un elevador de la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más altos de la Ciudad de México. Son 12 personas que se está trabajando para sacarlas, no hay lesionados, no hay heridos. Durante varias horas, personal de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil y del heroico Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras de rescate. A oscuras y solo con la luz que llevan en su casco protector, los bomberos abrieron con herramienta especial la parte de arriba del elevador, en donde estaban los usuarios atrapados. Momentos después, y con la ayuda de una escalera, lograron sacar a todas las personas. Asegura primero que está bien.
¿Todo salió conforme a lo planeado? Claro que sí. Tuvimos que bajar por otro elevador, pasarnos a donde estaban las personas, tuvimos que romper para poderlas sacar por arriba. Jesús Francisco fue una de las 12 personas que quedaron atrapadas durante varias horas. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Más de 4 horas. Luego del rescate, todos subieron a 2 ambulancias y fueron llevados a las inmediaciones de la alcaldía Cuauhtémoc. Todas mexicanas, 12 personas, 7 femeninas y 5 masculinas. Se encuentran bien todas. La mayoría eran turistas nacionales que finalmente fueron llevados en vehículos de protección civil a sus hoteles. Sí, los bomberos hicieron una gran labor.